Cordial saludo para todos. Vamos entonces a hablar hoy sobre las fórmulas químicas, tipos y clases de fórmulas químicas. Recordemos que el objetivo es que ustedes aprendan a identificarlas y por qué no también hacer las fórmulas químicas. Entonces comencemos con la fórmula molecular. La fórmula molecular nos indica el número de átomos de los elementos químicos en el compuesto. En ocasiones también se pueden coincidir con la fórmula empírica. Veamos algunos ejemplos. El dióxido de carbono, que tiene como fórmula CO2, es una fórmula molecular porque nos está indicando la cantidad de átomos de cada elemento. El agua, H2O, fórmula molecular. El agua oxigenada, que tiene como fórmula molecular H2O, nos indica claramente, miremos en este ejemplo, que hay 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Entonces, por lo tanto, es una fórmula molecular. Pasemos a hablar ahora de la fórmula empírica. La fórmula empírica son las fórmulas químicas más sencillas que hay. Son llamadas también fórmula mínima. Es la mínima expresión de una fórmula química. Veamos el ejemplo anterior del agua oxigenada, H2O. Su fórmula empírica sería entonces HO. Como podemos notar, se simplificaron los subíndices. Como todos tenían mitad, nos quedó HO como fórmula empírica. Otro ejemplo sería también la sal de cocina. Como fórmula empírica sería NaCl. Hablemos ahora de la fórmula estructural. La fórmula estructural se emplea para representar las reacciones químicas. La manera como se representa, como se grafica una reacción química es una fórmula estructural. Veamos el ejemplo del monóxido de carbono, que se tuvo que haber combinado el carbono más oxígeno, quedó como producto CO. Toda esta forma que está aquí escrita de la reacción química del monóxido de carbono es una fórmula estructural. La fórmula estructural pueden ser de dos maneras, de dos clases. Veamos entonces. Primera, la fórmula semidesarrollada. Esta indica los enlaces entre los átomos. Es muy usada en la química orgánica, donde se pueden ver cadenas carbonadas, secuencias de carbonos. Veamos entonces un ejemplo de ella. Es el bromuro de etilo, que su fórmula semidesarrollada sería CH3 enlace CH2 enlace Br. Miremos que en esta fórmula semidesarrollada solo se muestran los enlaces fundamentales, los que van a formar la cadena carbonada en este caso. Otro ejemplo sería el dimetiléter, que su fórmula semidesarrollada es CH3 enlace O enlace CH3. Podemos ver que ahí se forma también una cadena carbonada, secuencia de carbono, cadena carbonada. Pasemos a hablar ahora de la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es más compleja que la semidesarrollada. Esta sí indica todos los enlaces de todos los elementos en el compuesto. Veamos el ejemplo. El ejemplo anterior que era bromuro de etilo. Miremos que aquí se puede notar en la estructura de que tienen todos los enlaces, cada una de las H's que van unidas al carbono. También está la secuencia de carbonos y miremos de que el segundo carbono también tiene sus H's y el Br. Pasemos a hablar ahora de la fórmula de Lewis. La fórmula de Lewis, en ella se representan los electrones de valencia de los elementos en el compuesto. Estos se pueden representar con puntos o con asteriscos. Veamos un ejemplo del ácido clorhídrico. Veamos que el ácido clorhídrico está formado por dos elementos, H y cloro. Entonces, la fórmula de Lewis, ¿cómo sería? El hidrógeno, que está en el grupo número 1, tiene un solo E de valencia. Aquí se puede representar o graficar con un punto. El cloro tiene 7 E de valencia. Está en el grupo séptimo. Entonces, que se puede representar también los 7 puntos y que luego se van a unir, el que queda solo desapareado, se va a unir por medio de un enlace iónico al hidrógeno. Esta estructura que tenemos aquí se llama fórmula de Lewis. Bueno, muchachos, aquí queda la actividad de retroalimentación para que la hagamos y repasemos el tema explicado de tipos de fórmulas químicas. Recordemos que el objetivo es que ustedes aprendan a identificarlas y también a hacer las diferentes fórmulas químicas. Muy buena suerte.